Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 14 parte 1. Aún no amanecía en la Academia Mágica de Tristain, pero ya había un frenesí de actividad cerca de los establos. El grupo encargado por el director Osmond de reunirse con la princesa Henrietta se había estado preparando desde la madrugada. El patio se llenaba de ruidos metálicos y conversaciones en voz baja, que acentuaban la quietud de la mañana. Arnold, o Arnie, como todos lo conocían ahora, se movía con urgencia. Su inmensa fuerza le permitía transportar pesadas cajas de madera con facilidad, con una expresión de seriedad inmutable en su rostro. Él, junto con Saito, cargaban su enorme arsenal en una gran carreta. Sus esfuerzos colectivos habían convertido la carreta, antes vacía, en un arsenal imponente, repleto de armas de fuego y explosivos. «Toma, cógelo», dijo la voz sintética de Arnie y le lanzó algo a Saito. Un destello plateado reflejó la luz de la mañana. Instintivamente, Saito atrapó el objeto. Era la escopeta improvisada de palanca, un arma que Arnie había estado usando desde su llegada. Saito lo miró inquisitivamente. «Es tuyo», declaró Arnie con naturalidad, mientras se colgaba al hombro un rifle de plasma M25 Facet. Sus gafas de sol brillaban amenazadoramente bajo la luz, dándole un aire intimidante. Esto sorprendió a Saito. No sabía que Arnie hubiera conseguido un arma de plasma en este mundo. Mientras Saito inspeccionaba su nueva arma, Louis se esforzaba por hacer su parte. Intentaba levantar una de las cajas llenas de munición, pero era evidente que tenía dificultades. La pequeña maga no estaba acostumbrada a tal esfuerzo físico y la caja era simplemente demasiado pesada. Saito notó su lucha y corrió inmediatamente. «Louise, déjame, puedo hacerlo yo sola», replicó Louise, con las mejillas sonrojadas de vergüenza, intentando despedirlo con un gesto. Sin inmutarse, Saito se agachó y levantó la caja con facilidad. Luego la colocó con cuidado en la carreta, intentando disimular una sonrisa. Louise era demasiado orgullosa para agradecerle, pero él sabía que apreciaba la ayuda. Louise, al mirarlo, sintió un repentino calor en las mejillas y apartó la mirada rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. En otra parte del patio, Tabitha y Kirche atendían a Silpid, su magnífico dragón familiar. La enorme criatura de escamas azules zumbaba de emoción. Sus brillantes ojos reflejaban el bullicio que las rodeaba. Las dos muchachas trabajaron con soltura, revisando el arnés de Silpid y asegurándose de que todas las provisiones necesarias estuvieran bien guardadas. La ilusión por el viaje que les aguardaba era palpable mientras preparaban a su fiel compañera para la partida. A su alrededor, la atmósfera era electrizante. El aire vibraba con una extraña mezcla de anticipación y aprensión. Sin embargo, en medio del caos y la incertidumbre, una cosa estaba clara. Estaban preparados para hacer lo que fuera necesario para ayudar en esta lucha. Después, el sol ya había ascendido en el cielo cuando terminaron los preparativos finales. Arnie, Louise, Saito, Tabitha y Kirche se reunieron junto a la gran carreta, cargada con sus armas y provisiones. Silpid, la dragón familiar de Tabitha, estaba cerca, con sus escamas brillando a la luz del sol. Era hora de embarcarse en su misión para reunirse con la princesa Henrietta. El grupo había trabajado incansablemente para prepararse para el viaje que les esperaba. La ardua tarea de cargar la carreta con armas, tanto familiares como desconocidas, había sido cumplida. El rifle de plasma M25 Facet de Arnie colgaba seguro a su lado. Su presencia era un testimonio silencioso de la guerra futurista que se había infiltrado en su mundo. Saito sostenía la escopeta de palanca casera de Arnie. Su peso le resultaba familiar y reconfortante. Mientras tanto, Louise había superado sus dificultades iniciales con las cajas de municiones. Sus mejillas aún estaban ligeramente sonrojadas por el esfuerzo y la ayuda inesperada de Saito, pero se respiraba determinación. Había permanecido en silencio durante los preparativos, concentrada en la tarea, pero se percibió un sutil cambio en su actitud. Una madurez inesperada la había invadido, fruto de las difíciles circunstancias en las que se encontraban. A cierta distancia estaban Tabitha y Kirche, con la mirada fija en Silpid. La criatura de escamas azules estaba lista, batiendo lentamente las alas mientras esperaba la orden de su ama. Silpid sería su medio de transporte, y con el pesado carro que llevar, el vuelo le exigiría mucho. Tras una última mirada a la academia, que parecía inusualmente tranquila bajo el sol de la tarde, Saito se volvió hacia los demás. «Vamos», dijo, con una voz que resonaba con determinación. Louise, Tabitha, Kirche y Arnie asintieron. Sus expresiones reflejaban su determinación.
Con la facilidad que da la práctica, subieron al ancho lomo de Silpid, encontrando su sitio entre las sillas de montar que llevaba atadas. Saito sujetó las riendas, apretando con fuerza el cuero frío. Una vez sentados, Tabitha le murmuró unas palabras a Silpid en voz baja y tranquilizadora. El dragón retumbó en respuesta, tensando su cuerpo para el esfuerzo que se avecinaba. Cuando Saito dio la señal, Silpid se lanzó al cielo, batiendo sus poderosas alas contra el aire. El suelo bajo sus pies se alejó a medida que ascendían, y la academia se convirtió en una diminuta mancha en el paisaje. Con un fuerte tirón, Silpid se agachó y agarró la carreta, asegurándola con sus garras. Era una carga pesada, pero la dragona la llevaba con una facilidad que desmentía su fuerza. El viento los azotaba mientras surcaban el cielo, mientras la academia y Tristain se perdían gradualmente en el horizonte. Les esperaba su destino y un futuro incierto. Pero por ahora, estaban en el aire, dejando atrás terreno conocido para una misión sin precedentes. Era el comienzo de su viaje para ayudar a la princesa Henrietta, y tenían toda la intención de llevarlo a cabo. Dentro de los ornamentados confines del palacio, la princesa Henrietta se vio envuelta en un torbellino de actividad. Asesores reales, generales militares y expertos tácticos se reunieron alrededor de una enorme mesa, sus voces se fundían en una cacofonía de estrategia y planificación. Fue una reunión tensa, con la atmósfera cargada de la urgencia y la inquietud de una guerra inminente. En el centro de la misma, estaba Henrietta, con sus ojos, habitualmente brillantes, cargados por el peso del destino de su nación. Había mapas extendidos sobre la mesa, con los límites y puntos de referencia de Tristain y Albion detallados. Los asesores señalaron posibles puntos de ataque y discutieron las posibles tácticas que podrían emplear las fuerzas de Albion. Sus palabras eran un torrente tumultuoso de interrogantes, un debate continuo sobre estrategias de guerra y planes defensivos. Henrietta escuchaba, su mente trabajando frenéticamente para procesar la información que le llegaba. Pero la tarea era abrumadora. Cada decisión estratégica parecía una apuesta arriesgada, cada posible contraataque estaba plagado de consecuencias impredecibles. Y sobre todo ello se cernía la sombra del T-1000, el misterioso y formidable enemigo que los había eludido durante tanto tiempo. El ritmo incesante de la reunión parecía aumentar la carga sobre sus hombros, sus preocupaciones se entrelazaban con su responsabilidad como gobernante. El peso combinado amenazaba con hacerla caer de rodillas. Fue en ese momento de inquietud que Agnes, la comandante del escuadrón de mosqueteros, notó la tensión en la postura de la princesa. Separándose del grupo de consejeros, Agnes se acercó a Henrietta. Su postura era firme y su expresión resuelta, una roca en medio de la furiosa tormenta de incertidumbre. Princesa, comenzó, con un tono tranquilizador en su voz. Entiendo sus preocupaciones. Son tiempos difíciles, sin duda. Pero recuerde, no está sola en esto. Henrietta se giró para mirar a Agnes. Sus ojos reflejaban la determinación de la comandante. Agnes, respondió con una sonrisa cansada en los labios. Tu tranquilidad es muy importante. Pero la gravedad de nuestra situación es abrumadora. Esta guerra con Albion y la amenaza de los T-1000, es demasiado para soportar. Agnes asintió, comprendiendo la profunda preocupación de Henrietta. Sí, lo es. Pero recuerda, tienes a las mentes más brillantes de Tristain trabajando en esto. Tenemos nuestras estrategias, nuestras defensas. Y pronto, Saito y su grupo se unirán a nosotros. Su conocimiento del futuro, su experiencia con estos Terminators será invaluable. Enfrentaremos esta amenaza, Su Alteza. Juntos. Las palabras eran sencillas, pero transmitían una fuerza que parecía impregnar la tensión de la sala. Al asentir la princesa, una chispa de determinación se encendió en sus ojos. Se irguió, con la firmeza de su resolución. Sí, las amenazas que enfrentaban eran inmensas y el futuro incierto. Pero Agnes tenía razón. Lo afrontarían juntos, como nación, y saldrían victoriosos. La discusión dentro de los muros del palacio fue interrumpida por el lejano batir de unas enormes alas, un ritmo que resonó por los grandes salones y captó la atención de todos los presentes. Henrietta fue la primera en levantarse, con el corazón latiendo con fuerza de anticipación al reconocer el inconfundible sonido de la llegada de Silpid. Salió apresuradamente del palacio con sus consejeros y Agnes. Sus pasos rápidos reflejaban el ritmo acelerado de sus corazones. Al salir al vasto patio, la imponente figura del dragón familiar de Tabitha descendía del cielo, cargando con una gran carreta.
La vista era espectacular. Los vibrantes tonos del atardecer se reflejaban en las escamas iridiscentes de Silpid, proyectando un brillo etéreo sobre el patio. Una vez que Silpid aterrizó, las puertas del carro se abrieron de par en par, revelando una gran variedad de armas misteriosas y desconocidas. La visión de estos extraños artefactos de guerra, distintos a todo lo que habían visto antes, provocó una oleada de asombro y asombro entre los espectadores. Henrietta abrió los ojos de par en par, asombrada, pero ver a su vieja amiga bajando del carro distrajo su atención del formidable arsenal. «Louise», exclamó, con una cálida sonrisa en su rostro. El alivio al ver a su amiga de la infancia era palpable. La imagen familiar le infundía tranquilidad en medio de la atmósfera turbulenta. Louise asintió, respondiendo al saludo de la princesa con una expresión decidida. La seguían Saito, Arnie, Tabitha y Kirche. Su actitud reflejaba la gravedad de la tarea. Era evidente que estaban listos para el desafío, armados con el conocimiento y las armas de un futuro que ansiaban prevenir. A medida que el grupo se acercaba, la multitud se separó, formando un camino bajo el peso de la mirada colectiva. A pesar de lo inusual de su llegada y del espectáculo de las armas que portaban, era innegable el alivio y la renovada determinación que su presencia despertó. Al saludarlos, Henrietta no pudo evitar sentir una renovada esperanza. Con estas armas y el conocimiento que poseían, tal vez tuvieran una oportunidad de luchar contra las amenazas que se cernían sobre ellos. A medida que las presentaciones se calmaban y el patio volvía a una aparente normalidad, Agnes se sintió atraída por la asombrosa variedad de armas. Sus ojos expertos, entrenados en el duro crisol de innumerables batallas, escudriñaron los objetos alienígenas con intensa curiosidad. Señaló las armas, fijando su mirada en Arnie y Saito. «Estos no se parecen a nada que haya visto antes». «¿Qué son?», preguntó, con un tono de asombro inusual en su voz. Saito, reconociendo la oportunidad de educar y quizás levantar la moral de sus aliados, dio un paso al frente con un rifle en la mano. «Estas son armas de nuestro mundo», explicó con tono sereno. «Armas que van mucho más allá de lo que conocen. Serán un recurso crucial en nuestra lucha». Agnes se acercó al arma que sostenía Saito y sus manos expertas la tomaron con destreza. Sintió el peso y la textura desconocidos, y sus dedos buscaron instintivamente el guardamonte. Saito notó sus movimientos e intervino rápidamente, mostrándole la forma correcta de sostener y apuntar el arma. «Piénsalo como un mosquete más eficiente y potente», dijo, intentando simplificar el concepto del arma. Un murmullo de asombro y anticipación recorrió la fuerza mosquetera al observar a Agnes empuñando el arma desconocida. Uno a uno, fueron atraídos hacia la carreta, extendiendo las manos para asir el nuevo medio de guerra que ahora estaba a su alcance. Arnie se encargó de guiarlos, y su propia experiencia con el armamento les ofreció una demostración rápida pero efectiva. Mientras este curso intensivo se desarrollaba en el patio, Henrietta había llevado a Louise aparte, con el rostro tenso por la presión de la responsabilidad. Mientras paseaban por los familiares pasillos del palacio, la princesa le explicó la situación actual. «La declaración de guerra de Albion fue una sorpresa», confesó. «Esperábamos lograr una solución pacífica, pero parece que la diplomacia ya no es una opción». «¿Y el T-1000?», preguntó Louise, con la preocupación grabada en el rostro. Henrietta hizo una pausa, con la mirada llena de frustración y preocupación. «A pesar de nuestros esfuerzos, sigue suelto», admitió. «Nuestras fuerzas están haciendo todo lo posible, pero aún no lo hemos localizado». De repente, el ambiente antaño sereno, casi letárgico, del patio, un espacio grandioso rodeado por los imponentes muros de piedra del castillo, se rompió abruptamente. La repentina intrusión llegó en forma de un mensajero, vestido con el uniforme del servicio real, ahora empapado en el sudor de su apremiante prisa. Su rostro, iluminado tanto por el miedo como por un inquebrantable sentido del deber, decía más que sus palabras. Respirando entrecortadamente, como si el aire en sus pulmones fuera un bien escaso, cayó de rodillas ante la princesa Henrietta. «Su Alteza». Su voz tembló, cargada de ansiedad, al romper el tenso silencio que siguió a su abrupta entrada. «Albion, han dado el salto. Se ha avistado a sus tropas avanzando desde el oeste. La aldea de Tarbes es su objetivo». La sola palabra, Tarbes, bastó para infundir un terror gélido en quienes la oyeron. El pueblo, un lugar de tranquilidad e inocencia, se encontraba ahora en la mira de una fatalidad inminente. Henrietta palideció, y sus ojos azul zafiro se abrieron de par en par, reflejando la alarma que la atravesaba por completo. Pero el mensajero no había terminado.
Respirando entrecortadamente, su siguiente revelación surgió como un susurro aterrorizado. Han llegado a bordo de una enorme aeronave, Su Alteza. Se hizo un silencio fantasmal, la magnitud de su difícil situación flotaba en el aire como un espectro tangible, tejiendo hilos de aprensión entre los oyentes reunidos. A pesar de la gravedad de la situación, Henrietta no se dejó vencer por la desesperación. En cambio, la cruda realidad solo sirvió para endurecer su determinación. El arco majestuoso de su columna se enderezó aún más, su expresión se endureció y, con un gesto que transmitía la gravedad de su decisión, dio la orden. «Preparad nuestras fuerzas», ordenó, con una voz que resonaba con férrea resolución y determinación. «Marchamos a Tarbes». Inmediatamente. Casi al instante, el palacio entró en acción, una máquina bien engrasada puesta en movimiento. Agnes, ahora armada con una formidable arma de fuego moderna, cortesía de Arnie y Saito, dirigió a su fuerza de mosqueteros con rápida eficiencia. El aire de urgencia era contagioso, se extendió por las filas y las impulsó a moverse con renovado propósito y determinación. Cerca de allí, Louise, Arnie, Saito, Kirche y Tabitha formaron un grupo apiñado alrededor de Henrietta. Sus rostros, marcados por una severa determinación, escuchaban atentamente mientras su princesa describía los planes de batalla. El peso de su deber parecía recaer sobre ellos, cubriéndolos como una pesada capa. Comprendían la gravedad de su papel y estaban listos para afrontar el desafío. A medida que el castillo, con sus altas torres y majestuosa majestuosidad, se perdía en la distancia, el paisaje se difuminaba en una vibrante explosión de matices. Sus corazones latían con fuerza mientras viajaban hacia Tarbes. Les esperaba un futuro incierto y un formidable adversario, lo que marcaba el comienzo de su batalla más crucial hasta la fecha. Su verdadero temple, su valentía y resiliencia estaban a punto de ser puestos a prueba. Se dirigían al ojo del huracán, con el pulso de la guerra latiendo en sus oídos. En algún lugar, entre la multitud de soldados acorazados que se apresuraban a prepararse para la inminente escaramuza, una figura que parecía idéntica a las demás se alzaba con una calma inusual. Su rostro, ataviado con las vestimentas militares de Tristaín, mostraba una expresión modesta, su mirada indistinguible de la severa mirada del batallón que lo rodeaba. Esta figura, el T-1000, era la encarnación de una dualidad insidiosa, una amalgama de forma humana e inteligencia artificial despiadada. Bajo su fachada humana, bajo los latidos simulados y las respiraciones artificiales, el T-1000 no pertenecía a su mundo. Era un jugador de un juego mucho más serio y siniestro. De repente, se puso rígido. La charla ajetreada y la cacofonía de los preparativos apresurados se desvanecieron en el fondo cuando el T-1000 recibió una transmisión de su amo. Un flujo de datos cifrados fluyó a través de su avanzado procesador de red neuronal, una conversación imperceptible en medio del caos del ejército en movilización. Skynet. La princesa ha ordenado la movilización inmediata a Tarbes, informó el T-1000, con sus sensores auditivos sintonizados con el sonido ambiental y su óptica avanzada manteniendo la apariencia de un soldado. Un gran batallón, equipado con armamento no identificado de los dos objetivos desplazados en el tiempo, se prepara para marchar. Tras recibir la información transmitida, Skynet, el titiritero de esta farsa mortal, comenzó sus cálculos. Enclavado en su cueva fortificada en el bosque de Tristaín, Skynet analizó las implicaciones estratégicas, incorporando la información más reciente en sus matrices de probabilidad. Al concluir los cálculos, Skynet respondió con instrucciones codificadas que se filtraron en la conciencia artificial del T-1000. Manténganse a cubierto. Continúen recopilando información. Estén atentos a nuevas órdenes. El T-1000 respondió a la orden con una silenciosa afirmación. Externamente, seguía desempeñando su papel a la perfección, indistinguible de los demás soldados a su alrededor. Pero bajo la superficie, bajo la intrincada trama de carne humana y un esqueleto de metal líquido, el T-1000 permanecía alerta, con su procesador de red neuronal preparado para aprovechar cualquier oportunidad para avanzar en su misión. Así permaneció, un lobo entre ovejas, un espectro silencioso en medio del caos. A su alrededor, los ecos de las órdenes, el traqueteo de las armas, el sonido de las pesadas botas golpeando el patio de piedra, y el tenue trasfondo de miedo mudo y determinación firme pintaban un vívido retrato de un reino al borde de la guerra. En medio de todo esto, el T-1000 se alzaba, testimonio de la determinación implacable de Skynet y presagio de la destrucción que se avecinaba. Al mismo tiempo, en algún lugar del cielo de Alqueginia, una gigantesca aeronave emergió de la niebla matutina.
Esta formidable nave de guerra, orgullo de Albion, era el rostro amenazador del conflicto inminente. Entre el resonante clamor de botas pesadas, órdenes gritadas y el zumbido de la mecánica de la imponente nave, una figura, aparentemente discreta entre los ajetreados soldados, permanecía rígida y firme. Esta figura, el TX, un simulacro perfecto de un soldado de Albion, se presentaba con un porte intimidante. Su uniforme estaba impecable, su porte firme y sus ojos irradiaban una frialdad gélida. Sin embargo, bajo esta fachada humana se escondía una intrincada sinfonía de circuitos avanzados e hiperaleación, carente de compasión humana e impulsada por una misión singular e implacable. El microprocesador del TX zumbaba con actividad, decodificando un flujo de información de Skynet, ubicado en su base oculta en el bosque de Tristan. El TX respondió a la solicitud de información de Skynet con un informe de estado. Las fuerzas de Albion han comenzado su asalto a Tarbes. Los comandantes actuales son Wardes y Fouquet. Sheffield no está presente con las tropas en movilización, informó, con su voz sintetizada para una imitación perfecta, pero sus palabras eran inaudibles en el mundo físico, pronunciadas solo dentro de la compleja danza de flujos de datos y transmisiones cifradas. Skynet absorbió la información, integrándola en su estrategia de guerra en constante evolución. La mente fría y mecánica de la IA calculó probabilidades, sopesó opciones e incorporó la información más reciente en sus extensos modelos predictivos. Tras una breve pausa, la siniestra voz de Skynet resonó en la red neuronal del TX. Mantengan la cobertura actual y continúen recopilando información. A la espera de nuevas órdenes. El TX respondió con silenciosa aquiescencia, su forma metálica imitando a la perfección la actitud de un soldado absorto en sus deberes de guerra. Su óptica avanzada escaneaba el entorno, registrando las acciones y movimientos de las fuerzas de Albion, mientras que sus sensores auditivos captaban fragmentos de conversaciones y órdenes. Dentro de esta pesadilla mecánica, camuflada en piel humana, la TX se mantuvo firme, una espina escondida en el corazón del ejército de Albion, lista para atacar a instancias de Skynet. Cada acción estaba calculada, cada decisión tomada con una precisión que solo una máquina podía poseer, lista para desatar su devastador potencial en el momento oportuno. Mientras la poderosa aeronave se dirigía amenazadoramente hacia Tarbes, la TX se mantenía como centinela en su interior, un heraldo silencioso del caos que se avecinaba. El grupo continuó su viaje, con el verde paisaje de Tristain extendiéndose bajo sus pies mientras volaban a lomos de Silpit, el dragón real de Tabitha. El paisaje estaba bañado por el cálido resplandor del sol poniente, proyectando largas sombras sobre la campiña. Sin embargo, la belleza del paisaje contrastaba marcadamente con la tensión que se sentía en el aire, un recordatorio palpable de la guerra que se avecinaba en el horizonte. Louise estaba sentada detrás de Saito en el dragón, agarrando con fuerza los bordes de su asiento, con los nudillos blancos por el esfuerzo. Fruncía el ceño con preocupación y la mirada perdida, contemplando el paisaje que pasaba, pero sin verlo realmente. Su espíritu, habitualmente fogoso, parecía apagado, y su confianza habitual dio paso a una silenciosa ansiedad. Saito notó su inquietud y no pudo evitar preocuparse por ella. Sabía que la perspectiva de la guerra era desalentadora para Louise, una joven cuya fuerza residía en su magia. Sin embargo, su magia era volátil, impredecible y, con frecuencia, resultaba en una explosión en lugar del hechizo deseado. Louise, empezó Saito, girándose ligeramente para mirarla. Pareces preocupada. ¿Qué pasa? Louise miró a Saito con preocupación. No sé usar la magia correctamente, confesó, con la voz apenas un susurro. No sé cómo puedo contribuir a la lucha. Me siento inútil. Saito negó con la cabeza, mirándola a los ojos con una sonrisa tranquilizadora. No eres inútil, Louise, dijo con tono firme pero amable. Recuerda que, en mi mundo, el líder de la resistencia humana, John Connor, no tenía poderes especiales. No era un mago. No era un guerrero. Pero aún así pudo liderar a la humanidad contra Skynet, una fuerza que parecía imposible de derrotar. Louise escuchó, abriendo un poco los ojos ante las palabras de Saito. ¿Pero cómo? Preguntó con voz temblorosa. ¿Cómo pudo hacer eso sin poderes? No se trataba de poderes ni habilidades, explicó Saito con voz firme. Se trataba de determinación, coraje y fe. John creía en la humanidad, en nuestra capacidad de sobrevivir y luchar. Inculcó esa fe en los demás y eso fue lo que lo convirtió en un gran líder. No se trataba de sus habilidades, sino de su voluntad de luchar, de su insistencia en no rendirse.
Se giró por completo para mirarla, aferrándola suavemente a los hombros. Louise, tienes la misma determinación y valentía. Lo has demostrado innumerables veces. No importa si tu magia no es perfecta. Lo que importa es tu voluntad de luchar, de proteger a quienes amas. Eso es lo que te hace fuerte. Louise miró fijamente a Saito un instante, mientras sus palabras resonaban en su mente. Poco a poco, una sensación de determinación pareció apoderarse de ella. La preocupación en sus ojos se desvaneció para ser reemplazada por una renovada determinación. Gracias, Saito, dijo en voz baja, con una renovada confianza en sí misma. Haré lo mejor que pueda. Con un gesto de la cabeza, Saito se giró hacia el horizonte, mientras la aldea de Tarbes se acercaba cada vez más. El peso de la inminente batalla se cernía sobre ellos, pero con renovada determinación, siguieron adelante, listos para afrontar lo que les aguardara. A medida que seguían volando hacia el oeste, la tierra bajo sus pies empezó a cambiar. La exuberante vegetación de la campiña de Tristain dio paso gradualmente a los campos abiertos y las pintorescas casas de Tarbes, un pueblo conocido por su agricultura y ganadería. Incluso desde la distancia, podían distinguir los techos de paja de las casas, el molino de viento girando lentamente con la suave brisa y los senderos trillados que conectaban el pueblo de un extremo a otro. Era un paisaje tranquilo e idílico, pero a punto de verse empañado por la brutal realidad de la guerra. De repente, a lo lejos, una sombra comenzó a formarse en el cielo. Al principio, apenas era perceptible, solo una mota en el horizonte, pero a medida que se acercaban, la mota comenzó a crecer cada vez más, adquiriendo una forma más definida. Era una aeronave, una imponente estructura que flotaba en el aire sobre el pueblo, proyectando una sombra oscura que envolvía las casas y los campos que se extendían a sus pies. Louise sintió un escalofrío al contemplar la aeronave. Había oído historias sobre las grandes e imponentes máquinas de guerra de Albion, pero ver una de cerca era algo completamente distinto. La aeronave era enorme, su casco estaba hecho de algún tipo de material metálico que reflejaba los rayos del sol poniente, haciéndola brillar amenazadoramente en el cielo. Varias estructuras sobresalían de sus costados y base, con aspecto de cañones o torretas, listas para desatar una tormenta de destrucción en cualquier momento. A su lado, Saito también observaba la aeronave con el ceño fruncido. Como soldado, conocía bien las herramientas y máquinas de guerra, pero esto era algo que escapaba a su experiencia. La aeronave era una bestia de otro calibre, un testimonio del poder y la tecnología de Albion. Apretó con fuerza su escopeta de palanca, jurando en silencio proteger a Louise y a los demás, pasara lo que pasara. Tras ellos, la princesa Henrietta y sus fuerzas, ahora reforzadas por la presencia de Agnes y su escuadrón de mosqueteros, también contemplaron la aeronave. Se produjo una exclamación colectiva entre las tropas, muchas de ellas jóvenes e inexpertas en la dura realidad de la guerra. Henrietta, a pesar de su educación real, también sentía temor. Sin embargo, como su princesa, sabía que debía mantenerse fuerte, por el bien de su reino y su pueblo. «Reúnanse todos», ordenó Henrietta, con voz fuerte y clara que rompió el incómodo silencio. Esperó a que todos la miraran antes de continuar. Esa aeronave es el símbolo de la fuerza de Albion y su determinación de conquista. Es imponente, sí, pero no invencible. Somos el orgullo de Tristain y no nos doblegaremos ante ellos. Lucharemos y reclamaremos nuestra tierra. Se escuchó un murmullo de acuerdo entre las tropas, y el aire se llenó de una renovada sensación de determinación. Las palabras de Henrietta habían tocado una fibra sensible, recordándoles su deber y su orgullo como defensores de Tristain. La vista de la aeronave seguía siendo intimidante, pero ahora también había una chispa de desafío. Mientras el grupo se preparaba para la inminente batalla, la aeronave seguía asomándose en la distancia, un silencioso pero potente recordatorio de la guerra que se avecinaba. Pero estaban listos. Tenían que estarlo. Por Tristain, por sus seres queridos y por su futuro. Se mantendrían firmes y lucharían, pasara lo que pasara. La cubierta del dirigible avión bullía de actividad mientras los soldados corrían de un lado a otro, preparándose para la inminente invasión. Un grupo de arqueros estaba ocupado tensando sus arcos largos, cuyas cuerdas tensas emitían un zumbido bajo y amenazador. En otro rincón, un grupo de caballeros se ayudaba mutuamente a ponerse sus armaduras de placas. El tintineo del metal contra el metal resonaba por toda la nave. En la cima de esta agitada escena se encontraban Wardes y Fouquet, contemplando el pueblo de Tarbes y las fuerzas de Tristain a lo lejos. Wardes era una figura alta e imponente, con un uniforme impecable y una sonrisa amenazante en el rostro.
Fouquet, en cambio, contrastaba con Wardes. Su figura esbelta y su rostro enmascarado por una expresión tranquila, casi desinteresada. Sin embargo, cualquiera que la conociera diría que su apariencia tranquila era una fachada para sus formidables habilidades mágicas. La sonrisa de Wardes se ensanchó al ver las distantes siluetas de las fuerzas de Tristain acercándose. Eran numerosas, pero no eran rival para la potencia de fuego de la aeronave, y mucho menos para el poderío militar de Albion. Esto iba a ser una masacre, y pensarlo hacía latir el corazón de Wardes con anticipación. «Comiencen la invasión», ordenó Wardes, con su voz resonando por la cubierta de la aeronave. Sus palabras fueron recibidas con un coro de afirmaciones mientras los soldados entraban en acción. Los arqueros tensaron sus arcos, los caballeros prepararon sus espadas y la aeronave comenzó a descender lentamente hacia la aldea, proyectando una sombra aún mayor sobre el paisaje. Dirigiéndose a Fouquet, Wardes dio otra orden. «Únete a las tropas de tierra para el asalto terrestre», ordenó. Fouquet simplemente asintió, con expresión inmutable. Con un simple gesto de la mano, conjuró una columna de tierra bajo ella, que la depositó suavemente en el suelo. Su destreza mágica era digna de admiración, e hizo sonreír de satisfacción a Wardes. Con ella en el suelo, las fuerzas de Tristain no tenían ninguna posibilidad. Mientras Fouquet desaparecía de la vista, Wardes montó en su dragón, una criatura majestuosa con escamas negras como la noche. Le dio unas palmaditas en el cuello, susurrándole palabras de aliento antes de alzar el vuelo. Su destino: las fuerzas de Tristain. Desde arriba, Wardes tenía una vista clara del campo de batalla. Podía ver la aldea de Tarbes, cuyos habitantes huían aterrorizados. Podía ver las fuerzas de Tristain, cada vez menos numerosas en comparación con las de Albion. Podía ver el miedo y la determinación en sus rostros, y eso le hizo reír. Esto era la guerra, y él era su orquestador. Su risa resonó en el viento mientras descendía en picado, liderando la primera oleada de ataques aéreos. Su dragón exhaló una ráfaga de fuego, convirtiendo la tierra bajo sus pies en un mar de llamas. Las fuerzas de Tristain se dispersaron, sus formaciones desorganizadas. Pero esto era solo el principio. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y Wardes ansiaba verla desenvolverse. La visión del ataque de Albion fue escalofriante. La otrora serena aldea de Tarbes era ahora el epicentro del caos, mientras la aeronave de Albion se cernía amenazadora sobre sus cabezas, lanzando torrentes de fuego. Desde su posición privilegiada, la princesa Henrietta podía ver a los soldados de su reino abajo, con rostros de determinación en medio del pánico creciente. Sabía que debía actuar con rapidez. «A las armas», ordenó Henrietta con voz alta y autoritaria. Los soldados a su alrededor obedecieron al instante, demostrando su disciplinado entrenamiento. En el aire, los caballeros grifo, aviadores de élite entrenados para combatir amenazas aéreas, se lanzaron al cielo, con sus monturas aladas batiendo el viento mientras se dirigían hacia la aeronave enemiga. En tierra, Agnès, la capitana de las caballeros mosqueteras, reuniendo a sus tropas. A su alrededor, las mujeres revisaban sus armas de fuego, una extraña mezcla de estilo antiguo y tecnología moderna. A pesar del caos que las rodeaba, reinaba una sensación de calma entre las caballeros. Se habían entrenado para este momento, y ahora era el momento de poner ese entrenamiento en práctica. Mientras tanto, Arnie, quien había estado supervisando el transporte del armamento moderno desde la carreta, se dirigió hacia una gran bolsa de lona. Dentro había un conjunto de herramientas letales. Rifles de asalto, granadas de mano e incluso un lanzagranadas. Se echó la bolsa al hombro. El peso de las armas no parecía molestarle. Su fuerza mecánica se hacía evidente al manejar la pesada carga sin esfuerzo. Al acercarse a sus compañeros, Louise, Saito, Kirche y Tabitha, se encontró con una multitud de expresiones. Louise parecía insegura, pues la realidad de la situación la agobiaba. Saito estaba concentrado, escudriñando el campo de batalla. Kirche estaba visiblemente enfadada, con los puños apretados. Tabitha, siempre estoica, se limitó a asentir al ver acercarse a Arnie. ¿Listos?, preguntó Arnie, abriendo la cremallera de la bolsa de lona y revelando la impresionante colección de armas que contenía. La pregunta era innecesaria. Tenían que estar listos, les apeteciera o no. Con un silencioso asentimiento de cada uno de sus compañeros, Arnie respiró hondo. «Está bien», dijo con voz firme. «Vámonos». Y con eso, se unieron a la lucha, cada uno listo para luchar por su reino. La guerra había comenzado, y ya no había vuelta atrás. El campo de batalla era un hervidero de magia, disparos y caos.
Las fuerzas de Albion parecían estar por todas partes, surgiendo como un torrente desde la aeronave que los sobrevolaba. Los soldados de Tristain se mantenían firmes, su determinación y coraje brillaban en medio de la agitación. En medio de la lucha, Kirche y Tabitha eran una fuerza inquebrantable. Con su magia, constituían una formidable defensa de primera línea contra la embestida. Kirche manipulaba su magia de fuego, lanzando zarcillos llameantes para incinerar a las fuerzas enemigas que se acercaban, un destello de furia ardiente en el mar de soldados. Tabitha, por su parte, controlaba el viento, formando una barrera protectora alrededor de sus aliados y usando las ráfagas para repeler a cualquier enemigo que se atreviera a acercarse demasiado. Paralelamente a su embestida mágica, se encontraba el marcado contraste de la potencia de fuego moderna liderada por Agnes y sus caballeros mosqueteros, todos ellos mujeres. Se movían con la sincronía de una máquina bien engrasada, sus movimientos reflejaban su extenso entrenamiento y su férrea disciplina. Cada mujer sostenía un arma de fuego, con la puntería firme mientras apuntaban a las fuerzas de Albion. El sonido de los disparos era casi ensordecedor, resonando por encima de la cacofonía de la batalla. Louise estaba en la retaguardia con Saito y Arnie, con la mirada fija y nerviosa mientras observaba el caos que la rodeaba. No tenía magia que usar, a diferencia de sus amigos, y la enormidad de la situación la abrumaba. Pero a pesar del miedo, Louise se encontró sosteniendo una pistola, cuyo peso era intenso y real en sus manos. Saito, por otro lado, estaba en su salsa. Con la escopeta de palanca que Arnie le había entregado antes, luchó contra las fuerzas de Albion, con puntería firme y segura. Cada movimiento era preciso y calculado, su concentración infalible. Arnie, sin embargo, era una figura imponente en el campo de batalla. Con el rifle de plasma M25 al hombro, se abría paso entre las fuerzas de Albion como una tormenta. Cada disparo daba en el blanco. Las balas de plasma atravesaban el blindaje enemigo como papel. El campo de batalla, ya sumido en el caos, se intensificó a medida que Saito, Arnie y Louise corrían hacia la imponente monstruosidad de la aeronave Albion. Una determinación febril se dibujaba en el rostro de Saito mientras fijaba su rumbo. La urgencia de su misión los apremiaba. Sin embargo, su camino fue abruptamente obstruido por Fouquet, quien emergió de la refriega con una sonrisa maliciosa. Con un rápido movimiento de su bastón, convocó un ejército de gigantescos golems de tierra que surgieron del suelo, bloqueándoles el paso. La visión de los monstruosos seres pétreos era sobrecogedora, cada uno varios metros más alto que un hombre promedio, con sus cuerpos tallados en la sólida roca que los cubría.